Hola, buenas, ¿cómo estamos? Vamos a ver hoy la clase de mecánica respiratoria. Vamos a tratar de entender los mecanismos por los cuales se produce la respiración. Recordamos que ahorita específicamente vamos a hablar de lo que se llama respiración externa o lo que hemos denominado en las clases anteriores la ventilación. Veamos cómo se produce. Antes de seguir, es bueno hacer un pequeño repaso de anatomía y recordemos que los pulmones son unas estructuras elásticas que se encuentran en la caja torácica y que están suspendidos en ella, sostenidos por el hilio pulmonar, pero ocupan todo el continente intratorácico, porque ellos se encuentran expandidos. El mecanismo por el que se encuentran expandidos está asociado a unas membranas que lo recubren. Los pulmones están recubiertos por una membrana serosa que conocemos como pleura, y la que recubre específicamente el pulmón se llama pleura visceral, y tenemos una pleura parietal que está adosada a la pared o la cara interna de la caja torácica. Estas dos pleuras tienen un íntimo contacto y tienen una pequeña cantidad de agua entre ellas, y no tienen una unión física entre ellas, ¿ok? Están adosadas, pero pueden desplazarse muy fácilmente una sobre la otra sin generar mayor fricción. Sin embargo, la fuerza que mantiene unidas las dos pleuras está asociada a la fuerza de la tensión superficial del agua, y esta fuerza está apoyada por un efecto de los ganglios linfáticos que generan absorción de líquido, generando una presión negativa. Entonces, una vez entendido esto, podemos proseguir. Aquí en ese pequeño dibujo se ve cómo brilla la membrana serosa, la pleura visceral, y veremos también que la pleura parietal, aquí no se ve, pero recubre y tiene la misma característica, ¿no? Bueno, prosigamos. Entonces vamos a hablar de la mecánica ventilatoria. ¿Cómo se produce la inspiración? La inspiración, ya habíamos dicho que la ley física que la rige es la ley de Boyle, en el que se dice que una masa de aire o de un gas, cuando está en un recipiente y modificamos el volumen del recipiente, siendo que la masa y la temperatura constante, al aumentar el volumen del recipiente, la presión que ese gas genera se va a disminuir. O sea, que si yo produzco la inspiración, aumento el diámetro anteroposterior o el diámetro longitudinal de los pulmones, el aumento del tamaño de los pulmones va a generar que se produzca dentro de ellos una presión negativa. Esta presión negativa será el gradiente que va a movilizar al aire para que entre a los pulmones. Entonces eso lo habíamos visto en la ley de Boyle. Pero ¿cómo se genera que el pulmón modifique su diámetro? Bueno, la inspiración es un proceso activo y está desarrollado principalmente
es dependiente principalmente del músculo conocido como diafragma, el músculo de la respiración. Este es el principal músculo de la respiración, es el que se usa prácticamente siempre y es prácticamente el único necesario para que se produzca la respiración. El diafragma tiene una forma de cúpula, está ubicado en la parte inferior del tórax y separa el tórax del abdomen. Por debajo del diafragma estarán los órganos abdominales y por arriba los torácicos. Cuando se contrae el diafragma, se acorta la fibra muscular, como pueden ver acá, la forma en que están las fibras, el acortamiento de las fibras musculares del diafragma va a producir que el diafragma descienda y que se desplacen hacia abajo los órganos abdominales y los pulmones que están en la parte superior tendrán una fuerza de tracción que los van a elongar en su diámetro longitudinal. Entonces, la contracción del diafragma es un proceso activo y es la principal fuerza que produce la inspiración. Otros músculos, se consideran músculos accesorios de la respiración, producen o un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, ¿ok? O sea, de adelante hacia atrás. Estos músculos serían los intercostales externos, o van a producir una elevación de la parte superior de las costillas, o sea, como alando la parte superior del tórax hacia el cuello. Entonces, estos otros músculos serían el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y el escaleno. Una característica es que estos músculos se fatigan rápidamente, o sea, no podemos depender de ellos para una respiración por tiempo prolongado, porque no son músculos diseñados para soportar fatiga. Uno puede estar respirando 24, 48, toda la vida estamos respirando con el diafragma con una ausencia de fatiga, ¿ok? Pero los músculos accesorios no tienen esta característica y ellos se fatigan y se agotan rápidamente. Una vez que se produce la inspiración, al relajarse el diafragma, se va a producir la expiración. Pero esta expiración no es un proceso activo, es un proceso pasivo. La expiración entonces se produce por la retracción elástica del pulmón. Los pulmones funcionan como una liga. Uno puede imaginarse una liga a la cual uno estira, pero que al soltarla vuelve a su longitud inicial. Así sucede con los pulmones. Entonces tienen una fuerza elástica que los retrae y es la principal fuerza que actúa en la expiración. Un proceso pasivo. En algunas circunstancias excepcionales, durante el ejercicio, algunas enfermedades respiratorias, condiciones de demanda metabólica, el cuerpo puede requerir una respiración, una ventilación más rápida o más profunda y pudiera requerirse la acción de músculos accesorios de la expiración, como serían los rectos abdominales o los intercostales internos. Pero en realidad estos músculos se usan muy pocas veces y tienen un efecto en la expiración bastante leve. La contracción del diafragma y su posterior relajación van a generar efectos de presión. Ya habíamos dicho que por la ley de Boyle se van a producir presiones negativas a nivel pleural y a nivel pulmonar. Vamos a ver esta línea de aquí abajo, esta línea inferior. Bueno, vamos a aclarar. Este gráfico es un gráfico que está diseñado en dos partes. Vemos que la parte inferior, que está en azul, acá vemos dos líneas azules. Aquí medimos presiones y estamos midiendo presión en una escala de -8 a +2 centímetros de agua. Esta es la escala que tenemos acá. El 0 es el punto en el que la presión dentro de los pulmones se equipara a la presión atmosférica.
Por lo tanto, aquí lo que estamos graficando es la diferencia de presión que hay entre los alvéolos y la pleura y la atmósfera. La parte superior del gráfico va a representar el volumen de aire que entran y salen de los pulmones. ¿Ok? En el eje de las X podemos ver dos palabras porque la ventilación tiene dos componentes. La inspiración, que como hemos dicho es la fase activa, y la expiración, que hemos dicho es la fase pasiva. Veamos acá. Durante la inspiración, en el punto que se inicia la inspiración, vemos que la presión a nivel de la pleura está en un valor cercano a menos 5 centímetros de agua. O sea, una presión negativa de menos 5. Cuando se contrae el diafragma, rápidamente va a haber una modificación de la presión a nivel pleural, llegando a valores cercanos a 7.5, menos 7.5 centímetros de agua, que sería este punto máximo. Luego, acá se va a producir la relajación del diafragma y inmediatamente las fuerzas elásticas retráctiles del pulmón lo van a llevar a su tamaño normal y vamos a observar cómo la presión de menos 7 va a volver a su valor habitual de menos 5. Esto es lo que vemos en la expiración normal. Entonces, a nivel pleural, la presión se moviliza de menos 5 a menos 7,5. Pero eso es a nivel pleural. A nivel alveolar, se producen unos cambios de presión menos drásticos. Se va a pasar de 0, que es el valor de 0 en este punto, a un valor de menos 1, centímetros de agua, y durante la expiración, justo cuando va a volver a llegar la expiración, se vuelve a alcanzar un punto de equilibrio en 0. ¿Ok? Entonces, hay dos puntos, dos momentos. Al inicio de la inspiración, la presión alveolar está en 0 y cuando se va a iniciar la expiración, o sea, al final de la inspiración, también los alvéolos tienen un valor de 0. Pero bueno, en este punto, cuando los pulmones empiezan a contraerse por el efecto elástico, la masa que está dentro de ellos de aire empieza a ser comprimida y hay un leve aumento de la presión. Por eso es que la presión llega a más 1. Ahora, estos pequeños cambios de presión a nivel pulmonar pueden generar un volumen de aire bastante significativo. Fíjense que aquí, solamente con menos 1 y más 1, estamos logrando pasar a un flujo de 500 cc en la inspiración y la expiración de 500 cc. O sea, tenemos un volumen corriente de 500 cc que entran y salen de los pulmones por este pequeño cambio de presión a nivel alveolar. Si nosotros nos damos cuenta, estas dos líneas, la línea de presión alveolar y la línea de presión pleural, ¿ok? Hay una atenuación de la presión entre ellas dos. Esa diferencia de presión tiene un nombre, está denominada como presión transpulmonar. Entonces, la presión transpulmonar es la diferencia de presión que hay entre la pleura y los alvéolos. Acá vamos a ver el mismo gráfico que tenemos acá, pero vamos a verlo acá. Fíjense que este es el punto justo antes de iniciar la inspiración, aquí en este gráfico, justo antes de iniciar la inspiración. ¿Cómo está la presión en los alvéolos? 0. Está equilibrado con la atmósfera. Se contrae el diafragma se contrae, ¿verdad? Hay una contracción y eso va a generar una presión pleural de menos 7,5. Esa presión pleural negativa se transfiere a los pulmones generando una presión negativa que va a hacer que alcance el valor de menos 1 a nivel alveolar y se produce la entrada de aire.
Entra tanto aire que la presión a nivel de los alvéolos vuelve a equilibrarse con la presión atmosférica de cero. Ahora, en este punto, si el diafragma se relaja o nosotros soltamos la goma, entonces volverán los pulmones a su tamaño de reposo y se producirá la salida de aire. Esto es más o menos el mismo esquema. Aquí vemos cómo el diafragma está contraído. En línea punteada está la forma del tamaño normal de los pulmones, de un proceso activo. Y vemos cómo en la expiración el diafragma, que aquí está contraído, aquí se relaja, vuelve a su posición normal, ¿verdad? En forma de cúpula. Y el pulmón vuelve a su tamaño de reposo original. ¿Ok? Este proceso es un proceso pasivo. Las fuerzas que actúan a nivel de la retracción del pulmón, entonces son las fuerzas elásticas del tórax, las fuerzas elásticas del pulmón y la tensión superficial del agua. Acá la tensión superficial del agua actúa de una manera especial porque es una fuerza de retracción, es una fuerza ejercida desde el centro de los alvéolos. Y bueno, un gráfico similar, observamos que a nivel pleural siempre la presión es negativa. Va de -5 a un valor de -7,58. Y la presión a nivel alveolar dentro del alvéolo está oscilando siempre cercano a cero. Entonces vemos que en el inicio de la inspiración está en cero, se hace levemente negativa, -1, llega otra vez a cero y luego se hace levemente positiva, +1 y vuelve otra vez a cero. Vamos a hablar ahorita de otro concepto, es el concepto de distensibilidad. Otros términos utilizados para la distensibilidad pulmonar es compliance o elasticidad pulmonar. ¿Y de qué depende este concepto? Bueno, acá lo abreviamos con la letra C de compliance. La compliance es el resultado de el cambio de volumen producido por un cambio de presión. O sea, la diferencia de volumen que se produce en los pulmones producto de una diferencia de presión. Normalmente, la distensibilidad normal del pulmón es que por cada centímetro de agua de presión que uno pueda darle al pulmón, pudiéramos estar movilizando 200 cc de aire. Entonces, esta sería la distensibilidad normal de pulmón. La distensibilidad es difícil de medir. Uno tendría que tener controlada el acceso de aire a los pulmones y tener unos sensores que te permitan medir no solamente flujo, sino también presión. Pero bueno, ahorita contamos con equipos que permiten hacer esto cuando los pacientes están en ventilación controlada, con un ventilador al cual les está introduciendo aire. Y aquí podemos ver cómo los monitores representan la curva de distensibilidad. Repito, es la cambio de volumen por acción de la presión. Acá vamos a ver entonces que la línea del gráfico de distensibilidad o de compliance tiene dos componentes. En rosado vemos que corresponde a la inspiración y en azul vemos la expiración. Esta forma de graficar es una forma de loop. Estos loops están dados porque no están en relación al tiempo, sino lo que estamos es relacionando cambios de presión con cambios de presión en el eje de las X con el cambio de volumen en el eje de las Y. Y esta es la forma de
una curva de compliance normal. Pero veamos esta curva. Esta es una curva desviada hacia la izquierda, es una curva de compliance que me está diciendo que el pulmón es muy elástico, que tiene una gran distensibilidad, que con pequeños cambios, fíjense que con pequeños cambios de presión, ¿ok? Es menos que esta, tiene menos presión, puedo hacer mayor modificación o mayor introducción de volumen. O sea, que nada más con un cambio de 1,5 cc puedo meter hasta 600 o 650 cc de aire. Esto no sería patológico, esto simplemente un pulmón bastante elástico. Pero esta otra gráfica sí sería patológica. Aquí estaríamos hablando de una dificultad para ventilar a un paciente. ¿Producto de qué? De que tengo que ejercer mucha presión, ¿verdad? Mucha presión, más de 2. Fíjense que de 4, de -4 a -5 hay 1, -5 a -6 van 2. Y acá estaríamos casi que en 2,5 centímetros de agua de presión negativa, pero no logro meter ni siquiera 500. Estoy metiendo un valor cercano a los 300 cc. Entonces, en este caso, existe una rigidez o una restricción para la expansión del pulmón. Esto pudiera ser causado o por una fibrosis pulmonar o por un exceso de la fuerza de tensión superficial del agua, que vamos a ver que hay algunas enfermedades que pueden producir esto. Aquí tenemos otra gráfica, en otro modelo de ventilador, cómo se grafica la distensibilidad o compliance. Esta elasticidad pulmonar está dada porque el pulmón tiene una estructura que contiene muchas fibras de elastina y fibras de colágeno que se encuentran en una arquitectura especial que le permite el cambio de volumen, o sea, el aumentar de tamaño, estirarse, pero también generar una fuerza elástica que lo retrae. Pero adicional de estas estructuras anatómicas, tenemos que mucha de la elasticidad, esa fuerza elástica que vuelve al pulmón a su tamaño normal, está dada por la tensión superficial del agua, que por lo general es de 2 veces de la fuerza elástica producida por las fibras de elastina y de colágeno. O sea, la tensión superficial tiene un gran efecto en la retracción del pulmón y está siendo ejecutada a nivel de los alvéolos. Entonces tenemos que considerar la tensión superficial como una fuerza retráctil sumamente importante. Vamos entonces a hablar un poquito de la tensión superficial. Ya lo habíamos comentado en la clase anterior, pero es bueno estar claro que el agua, por su estructura especial, tiende a querer tener una estructura en la que las moléculas de agua estén en contacto con moléculas de agua y no con el aire. Por lo tanto, siempre buscará la forma geométrica que ofrezca menor superficie. La figura geométrica que ofrece una menor superficie es la esfera. Entonces, el agua, siempre que lo permitan las diferentes fuerzas, en este caso, la gravedad no afecta mucho a esta pequeña gota de agua porque es una gota de rocío. Vemos que el tamaño es muy pequeño. Entonces ella está buscando la forma geométrica que le permita permanecer con la menor superficie en contacto con el aire. Y es esta la forma esférica. Entonces, aquí vemos cómo la malla de agua se forma porque son grupos polares que están haciendo puentes de hidrógeno. El oxígeno con el hidrógeno
se forman puentes. No son uniones covalentes, pero son uniones que tienen una gran fuerza que hacen una malla a nivel del agua. Entonces, acá en este otro dibujo, vean cómo las sustancias que están acá, las moléculas de agua, interaccionan con las vecinas, pero acá en la superficie, en el contacto con el aire, no existe interacción con el aire. Entonces, el agua busca tener la mayor cantidad de conexiones con ella misma. Y por eso dan estas formas curvas. Que si vemos, si eliminamos la gravedad, pudiéramos estar formando estructuras completamente esféricas, ¿no? Esta es una foto realizada en el espacio, en donde la gravedad es mínima, y vemos cómo el agua busca esta forma esférica que es bastante estable. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que el agua prefiere esta forma esférica a estar en una forma de dispersa, que con mucha superficie en contacto con el aire. Pero en los alvéolos, el agua va a estar cubriendo la parte interna del alvéolo. ¿Ok? Bajo esta forma, ella va a seguir haciendo su efecto de buscar tener la forma más estable. Esta forma tiene mucha área. Entonces, la fuerza que la tensión superficial va a ejercer es una fuerza de retracción. Ahora, esto es un alvéolo que es microscópico, pero multipliquen eso por 300 millones de alvéolos. Entonces, son fuerzas que se suman. Estas fuerzas de retracción pretenden o tienen la intención de llevar al alvéolo al colapso y quedar en una condición de este tipo. Vamos a explorar otro poquito este concepto de la tensión superficial. ¿Cuán importante es la tensión superficial? Se hicieron experimentos donde se intentaron ventilar pulmones de animales que se sacrificaron y se llenaron de agua, de una solución salina, suero salino, solución fisiológica. Y se le midieron la distensibilidad a estos pulmones que tenían suero salino. Y también se le midió la distensibilidad a pulmones de los mismos animales, del mismo modelo animal, pero que se ventilaban con aire. ¿Ok? Entonces tenemos pulmones aislados, ventilados con suero salino, y pulmones aislados, ventilados con aire. La distensibilidad nos dio esto. Esta curva lo que me está diciendo es que con pequeños cambios de presión voy a distender el pulmón y poder meter 500 cc de solución. ¿Ok? Le puedo cambiar el volumen al pulmón en 500 cc, pero con cambios mínimos de menos de 1 centímetro de agua. ¿Ok? En cambio, en esta otra curva, lo que me está diciendo que debo hacer cambios de más de 2 centímetros de agua, de presión, para poder meter 500, los mismos 500 cc, en este caso, de aire. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que es mucho más fácil, se requiere menos fuerza ventilar un pulmón con un líquido que con aire. Y la razón de esto es que no existe tensión superficial cuando estoy ventilando con líquido. En el líquido, como hemos sacado todo el aire, no hay una fase que interactúe agua-aire, no hay tensión superficial. Por lo tanto, eliminamos la fuerza de la tensión superficial completamente eliminada. ¿Ok? Este ejercicio es bien interesante porque, bueno, nos da a entender que la tensión superficial es una fuerza significativa y poderosa, pero también se le ocurrió a alguien que quizás a un pulmón enfermo que era difícil de ventilar, sería mejor ventilarlo sin aire, sino con una solución líquida. Y bueno, aquí tenemos el resultado final de ese experimento.
Tenemos una rata que está respirando líquido y está viva y sobrevivió al experimento. Ahí se quedó respirando líquido durante varias horas y luego sobrevivió. Ahora, ¿cómo es posible hacer esto? Bueno, el líquido es un líquido especial, no es agua, es un líquido llamado perfluorocarbono y que tiene la capacidad, así como el agua, puede incorporar grandes cantidades de CO2 disueltas. Este líquido tiene la capacidad específica de almacenar grandes cantidades de oxígeno disuelto. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que se puede transportar en el perfluorocarbono es suficiente para cubrir las demandas metabólicas corporales. En este caso, bueno, el ratoncito sobrevive. Imagino que sería un momento bien desagradable mientras el líquido entraba a los pulmones porque hay reflejos protectores de la vía aérea que buscan impedirlo, pero una vez que inicia la respiración ya es completamente normal e indoloro. Esto en humanos no se hace porque todavía no se logra conseguir un perfluorocarbono adecuado y con poca toxicidad para evitar efectos a largo plazo. Pero bueno, se está experimentando no solamente para uso médico, sino también para uso militar, exploración submarina, exploración espacial. Tiene muchas ventajas el poder ventilar con un líquido y no con aire para situaciones especiales. ¿Ok? Recuerdo, no es agua, es un líquido llamado perfluorocarbono. Pero bueno, eso es una manera de eliminar la fuerza de la tensión superficial. Pero el ser humano y la evolución nos regaló otro mecanismo para tratar de disminuir la tensión superficial del agua. Ese mecanismo es el uso de un surfactante. El surfactante, un ejemplo que nosotros podemos tener por allí, son los jabones, los detergentes, son sustancias surfactantes. Son unas estructuras que tienen una fase, una porción polar que interactúa con el agua, ¿verdad? Y una área apolar que rechaza las interacciones con el agua. Entonces, la molécula clásica, que el componente principal del surfactante humano, es el dipalmitoil fosfatidilcolina, que junto con algunas apoproteínas y moléculas de calcio, se encuentran en el alvéolo rompiendo esa tensión superficial. La característica es que cuando el alvéolo está expandido, las moléculas están un poco separadas e interactúan poco entre ellas. Pero una vez que los alvéolos empiezan a colapsar, a cerrarse porque está saliendo aire, uno ve que las estructuras están quedando un poco más cerca y llega un momento que están bastante cerca e impiden el colapso total porque llega un punto que se acercan tanto que la tensión superficial se anula por completo. Acá podemos ver en esta figura aquí abajo cómo un alvéolo está cubierto por estos fosfolípidos que son el surfactante y que van a producir la ruptura de la fuerza de tensión superficial, por lo menos a disminuirla enormemente. ¿Cómo se producen estos fosfolípidos? Se producen por el neumocito tipo 2, que no es el neumocito más abundante, porque el más abundante es el neumocito tipo 1, pero que produce suficiente surfactante para impedir el colapso alveolar. Es importante entender lo del surfactante porque existen algunas enfermedades en las que la deficiencia de surfactante dificulta la ventilación. En el adulto
ocurre un cuadro clínico que se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y este cuadro se caracteriza porque circunstancialmente por un traumatismo pulmonar se disminuye la producción de surfactante y empiezan a colapsar algunos grandes cantidades de alvéolos que no tienen suficiente surfactante. Pero el caso típico que siempre hemos estudiado para entender el modelo y la importancia del surfactante es la membrana hialina del recién nacido. Aquí se dan dos fenómenos. Uno es el tamaño de los alvéolos. Existe esta pequeña fórmula que nos dice que la presión para mantener el alvéolo abierto está dada por 2 veces la tensión superficial dividida entre el radio del alvéolo. En esta fórmula, nosotros podemos darnos cuenta que el radio del alvéolo es inversamente proporcional, o sea, que mientras el radio sea más pequeño, para poder mantener el alvéolo abierto se necesita más presión. En un recién nacido, el tamaño de los alvéolos es, por supuesto, más pequeño que de un adulto, lo podemos ver acá. Pero si yo comparo un prematuro con un recién nacido, el tamaño de los alvéolos sigue siendo aún más pequeño que el del recién nacido. Pero aquí en el prematuro se va a sumar un factor adicional, que es la ausencia de surfactante. ¿Y por qué? Porque cuando el bebé nace prematuro, sus pulmones no han madurado adecuadamente y los neumocitos tipo 2 no han producido suficiente cantidad de surfactante para evitar el colapso alveolar. Entonces, esto va a producir una dificultad bastante grande porque cuando el bebé hace su primera inspiración, no tiene la fuerza suficiente para luchar contra la tensión superficial. ¿Ok? Entonces tienen los pulmones en los que entran muy pequeñas cantidades, muy pocas cantidades de agua, de aire. Recuerden que cuando el bebé está flotando en el líquido amniótico, él está respirando líquido amniótico. O sea, sus pulmones tienen agua. Cuando sale al medio externo, busca hacer su primera inspiración y va a meter aire. Pero en este momento empiezan entonces a interactuar las moléculas de agua con el aire. No van a permitir, no van a facilitar la entrada de aire porque ellos quieren, la fuerza de tensión superficial quiere mantener las moléculas de agua unidas entre ellas. Entonces, este niño tiene que hacer grandes esfuerzos para tratar de respirar, pero mete muy poquito aire. Este es el gran problema de los prematuros. Mientras más prematuro, más complicado va a ser el problema. Los obstetras, quizás si ustedes tienen algún familiar que ha estado embarazado recientemente y se habrán dado cuenta que cercano a la fecha del parto, unas semanas antes de la fecha del parto, los obstetra es posible que le mandara algún medicamento para maduración fetal. O sea, son medicamentos que ayudan a que el pulmón produzca más surfactante. Es para evitar estas complicaciones. Pero bueno, si se presenta, ¿qué vamos a hacer? Si se presenta, vamos a tener un niñito que le cuesta expandir los pulmones. Fíjense que aquí vemos un pulmoncito de un prematuro más o menos normal. Vean cómo está aireado. Hay bastante aire en los pulmones. Pero vean aquí este otro que se ve bastante pequeño, los espacios pulmonares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como es un problema de que se necesita más presión, entonces tenemos que meter aire a presión positiva. Entonces, usamos diferentes mecanismos. Podemos utilizar ventilación de presión positiva o en este caso tenemos un sistema que llamamos CPAP.
El CPAP, el niño está respirando voluntariamente, o sea, él es el que decide cuándo respirar, pero tenemos este sistema de mangueras que generan una presión positiva de manera continua durante toda la inspiración. Eso es lo que significa la sigla CPAP, que es presión continua, presión positiva continua en la vía aérea. Además de esto, uno puede ventilar con una fracción inspiratoria de oxígeno mayor a la del aire. En vez de 0,1 podemos utilizar fracciones inspiratorias de 0,5, de 0,6, de 0,7, de 0,8. En algunos casos, a veces se llega a utilizar oxígeno al 100%, que lo discutimos en las tutoriales, de que, bueno, que debe evitarse lo máximo posible. Pero sí es cierto que uno aumenta la fracción inspirada de oxígeno en los recién nacidos, buscando mejorar la oxigenación. Sin embargo, además de estas ayudas mecánicas de apoyo ventilatorio, también contamos hoy en día con el surfactante artificial que administrado por vía nasal a nivel pulmonar va a favorecer la ventilación. Entonces, de verdad que en los últimos años la sobrevida de estos recién nacidos con la enfermedad de membrana hialina tienen una expectativa de vida superior y menor cantidad de complicaciones. Hablando de la elasticidad de los pulmones, hasta ahorita lo hemos estado viendo de manera individual, nada más la de los pulmones, pero la caja torácica también ofrece una resistencia a su expansión y por lo general cuando vemos en conjunto la distensibilidad pulmonar y torácica en conjunto, las fuerzas son prácticamente del doble y lo que hace que la distensibilidad pulmonar se reduzca a la mitad. O sea, que si el pulmón solo, yo con 1 centímetro de agua puedo meter 200 cc, cuando yo tengo el conjunto pulmón-tórax, 1 centímetro de agua solamente me va a permitir modificar su presión en 100 cc. Su volumen, perdón, en 100 cc. De tal manera, si hay que hacer tanto esfuerzo, podemos decir que respirar requiere de trabajo. Este trabajo mecánico está dado por vencer las fuerzas elásticas del pulmón, las fuerzas elásticas del tórax y la resistencia en la vía aérea. Entonces, hay un trabajo elástico pulmonar, hay un trabajo de la resistencia tisular de los tejidos que se oponen al estiramiento, hay un trabajo de resistencia de la vía aérea y esta resistencia está asociada al flujo de aire por la vía aérea, o sea, el flujo de aire por la tráquea, por los bronquios. Si recordamos y hacemos la analogía de circulatorio, entendemos que el radio es el factor determinante de la resistencia en el flujo de sangre. Igualmente, el radio de los bronquios será el factor determinante de la resistencia en las vías respiratorias. Por eso en las patologías en las que el diámetro de los bronquios se disminuye, como en el asma, yo voy a tener entonces que ejercer mayor trabajo porque tengo una mayor resistencia al paso del aire. Y como todo esto es trabajo, se requiere energía. Y esta energía, en condiciones normales, en condiciones de reposo, solamente van a consumir el 3 al 5% de la energía metabólica. Entonces respirar, que es una función vital, apenas me consume el 3 al 5% de la energía metabólica.
Pero en condiciones de ejercicio, en condiciones de enfermedades descompensadas, respiratorias descompensadas, en condiciones de aumento de la demanda metabólica, esta energía consumida por el sistema respiratorio en la ventilación puede subir hasta 50 veces. ¿Y por qué sube tanto? Bueno, porque entonces yo en vez de respirar 12, 14 veces por minuto, puedo estar respirando 35 o 40 veces. Eso se llama taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria. Tengo que luchar contra un aumento de la resistencia en la vía aérea. ¿Y por qué habría una resistencia? Bueno, porque hay un objeto extraño, pues una pepa de mamón, un carrito que se tragó un muchachito o una moneda en la vía aérea. Eh, Cuando les digo un carrito es porque pasan diferentes cantidades de cosas, ¿no? Los niños pequeños se llevan cosas a la boca y siempre están ocurriendo estos accidentes. La cantidad de objetos que se pueden tragar una persona es enorme. Hasta semillas de mamón u otros objetos, gente que se juega con monedas en la boca, se descuidan, se las tragan, prótesis dentales, cualquier cosa puede estar ocupando, obstruyendo la vía respiratoria. Pero también tenemos la fibrosis pulmonar, ¿verdad? Donde el pulmón está en un proceso, una enfermedad crónica, tiene una fibrosis y cuesta más estirarlo. Eso también me va a requerir que haga un aumento del consumo de energía para poder respirar. Acá vamos a hablar un poquito, ya las habíamos visto, los volúmenes y las capacidades. Esta imagen es del Gator. Aquí hay un pequeño error. Aquí, en este sitio, dice volumen de reserva inspiratoria, pero en realidad esto es expiratorio. Aquí dice expiratorio. ¿Ok? Fíjense, acá vamos a hablar de volúmenes. Los volúmenes, volumen corriente es el volumen que entra y sale en cada respiración. Decíamos que esto es de 500 cc. Pero desde este punto, después de una inspiración normal, si hago una inspiración máxima, voy a obtener un volumen distinto. Este volumen se llama volumen de reserva inspiratoria. En este punto, después de una expiración normal, puedo tener una expiración forzada y esta expiración forzada me da el volumen de reserva expiratoria. Y ahora tengo tres volúmenes: volumen corriente, de reserva inspiratoria y de reserva expiratoria. Si yo sumo estos tres volúmenes, me va a dar una capacidad que yo puedo llamar capacidad vital. Esta capacidad vital yo la puedo medir fácilmente con un dispositivo que se llama espirómetro. Y medir la capacidad vital nos ha permitido clasificar la mayoría de las enfermedades respiratorias en dos tipos: enfermedades respiratorias obstructivas, ¿verdad? En donde la capacidad vital está más o menos normal o conservada, pero que cuesta, se tarda mucho en botar ese aire, y las patologías restrictivas, en la que la capacidad vital está bastante comprometida y la persona no puede meter grandes volúmenes de aire. ¿Ok? Entonces, hay unos equipos que llamamos espirómetro, porque miden la fase expiratoria cuando sale el aire, y estos espirómetros vienen de diferentes modelos. El que vemos acá, esta imagen inicial, es el modelo que aparece en el Gator, es un espirómetro mecánico. Fíjense que aquí hay un contrapeso. Esto es un cilindro que está cerrado por arriba, pero que por abajo está abierto, que está metido en un contenedor de agua, que tenemos una boquilla que va a meter a través de una manguera,
puede meter aire dentro del cilindro y entonces cuando yo meto aire en el cilindro, él flota, se eleva por encima del agua y con una aguja amarrada en la guía va a movilizarse sobre un riel que tiene un papel milimetrado. Ese papel milimetrado está moviéndose a una velocidad constante. Entonces, de esta manera, yo puedo medir la cantidad de aire que se mete en cada respiración, pero también puedo medir el tiempo en que ese aire entra y sale de los pulmones. Entonces, esto es un espirómetro mecánico que hoy en día no se utiliza. Esto quedó para nivel experimental, demostraciones, pero estos espirómetros no se utilizan. Los espirómetros con los que estamos trabajando ahorita son espirómetros electrónicos que utilizan sensores de otro tipo. Aquí no hay agua, son sensores de otro tipo, sensores que miden flujos a través de sensores térmicos o sensores que miden el movimiento utilizando turbinas, pequeñas hélices que se mueven cuando el aire pasa y bueno, cada vuelta que da es una cantidad de aire determinado que se está midiendo, ¿ok? Entonces, estos serían los modelos de espirómetros que estamos usando ahorita y nos van a dar ciertas gráficas. Vamos a ver qué gráfica nos puede dar un espirómetro. Veamos acá. Desde este punto aquí, de esta línea 0 para acá, sería esta la curva de la espirometría. Esta es la curva clásica, la que siempre se había medido. Curva clásica de espirometría. Acá tenemos una curva normal. Y uno busca medir ahí varias cosas, pero vamos a ver. El volumen que se mete en la expiración, después de una inspiración forzada hasta una expiración forzada máxima. Y por eso es que digo forzada, porque el nombre de la prueba es espirometría forzada. Si no te esfuerzas, no la estás haciendo. Tienes que hacer una inspiración máxima y una expiración forzada. En el eje de las Y, en esta gráfica, estamos midiendo volumen, pero en el eje de las X se está midiendo tiempo. Entonces, la capacidad vital forzada, que aquí la vemos como CBF, capacidad vital forzada, son siglas en español, en este caso son de 4 litros. Esta persona tiene una capacidad vital forzada de 4 litros. ¿Ok? Pero aquí, en el primer segundo, vean, en el primer segundo, el aparato se registra una medición. Entonces yo puedo medir que desde aquí hasta acá hay 3 litros. Yo digo que tiene un volumen expiratorio al primer segundo de 3 litros. ¿Ok? Eso me da que más o menos es de 80% de la capacidad vital forzada. Entonces yo digo, en este caso, tenemos una persona normal. ¿Normal por qué? Porque tiene una capacidad vital forzada normal, el volumen es normal, y la fuerza con que saca el aire, o sea, casi que el 80% sale en el primer segundo. ¿Ok? En cambio, acá vamos a ver un ejemplo de un caso de obstrucción. Podemos imaginar que esto es un paciente asmático. El paciente tiene una capacidad vital forzada que no llega a los 4 litros, está en 3,5. No está tan mal, está bastante aceptable. Pero cuando tú le pides que expire esos 3,5 litros, él tarda no 4,5 segundos. Fíjense que aquí en 4,5 segundos este señor lo eliminó. Este paciente asmático que tiene obstrucción va a tardar hasta 7 segundos. Va a tardar un 50% más para botar menos aire. Entonces, en este caso yo digo que hay un cuadro de obstrucción, pero ¿cuál es el valor que me lo mide?
Fíjense que la capacidad vital forzada es de 3,3 litros y medio, pero cuando yo mido en un segundo cuánto eliminó, apenas pudo eliminar algo como 1,5 litros. De allí que cuando saco la fórmula, que el volumen expiratorio eliminado en el primer segundo entre la capacidad vital forzada me da 47%. En este caso, la persona tiene un volumen, un porcentaje, una relación volumen expiratorio forzado, capacidad vital forzada del 47%. Fíjense que esto es una relación y esto es un valor. Esto es un valor medido y esto es una relación expresada en porcentaje. Pero además de los cuadros obstructivos hay otras condiciones y esa otra condición se llama restricción o cuadros restrictivos. Aquí vemos, persona normal, la espirometría, la curva de espirometría inicia de este punto aquí hasta aquí. Esta es la curva. Esto no le paramos. ¿Ok? Esto puede omitirse. La curva es desde este punto a este punto. Entonces, esta persona tiene un volumen expiratorio forzado del primer segundo normal. Vemos en el paciente obstructivo que el volumen expiratorio forzado es corto. En el primer segundo bota muy poquito aire y tarda mucho en eliminarlo. Pero tenemos el restrictivo, que tiene el volumen expiratorio forzado del primer segundo bastante aceptable. Fíjense que aquí es 81%, pero su capacidad vital está disminuida. No es capaz de meter suficiente aire. Este es el paciente restrictivo y este es el paciente obstructivo. Los espirómetros modernos dan otros tipos de gráficas. Les repito, esta es una gráfica que está midiendo volumen en el eje de las Y tiempo en el eje de las X. Pero vean otra manera de expresar la espirometría. En esta gráfica, estas imágenes también son del Gayton, en esta gráfica vemos que estamos utilizando otra escala. En el eje de las X no estamos utilizando ya tiempo, ahora usamos volumen. El volumen quedó en el eje de las X. Y en el eje de las Y ya no se usa volumen, ahora medimos flujo. Flujo es el volumen por tiempo, ¿ok? O sea, litros por minuto. Entonces, esta es una curva normal. La curva normal en rojo tendría esta forma. ¿Cómo se vería el obstructivo? El obstructivo se vería que tarda mucho en botar en la misma cantidad de aire. ¿Ok? Tarda mucho en botar la cantidad de aire. No alcanza la misma fuerza, la misma velocidad. Se queda corto porque está obstruido. No puede botar porque sus vías aéreas están disminuidas de radio. Entonces no alcanza fuerza, no alcanza flujo. El otro paciente que lo vemos aquí en azul es los pacientes con restricción. En este caso también le llaman constricción, pero el nombre correcto es restricción, paciente restrictivo. Ellos, su tiempo de expiración es rápido, pero no pueden alcanzar un flujo alto porque no meten casi volumen. Entonces manejan poco volumen, ¿verdad? Poco volumen, pero puede ser que el volumen expiratorio del primer segundo sea bastante aceptable. Estas imágenes son reportes de espirometrías habituales. No son normales porque tienen enfermedades, pero vean, aquí tenemos tres curvas. Las tres curvas son del mismo paciente. Van a ver que en los gráficos modernos, los espirómetros modernos, ponen unas marcas. En este caso, este modelo
usa unos puntos. ¿Qué significan los puntos verdes? Los puntos verdes significan dónde debería estar la curva en realidad. La curva debería ir tocando los puntos verdes en una persona normal. Pero en este paciente en especial tiene un buen flujo. Fíjense que aquí alcanza 10 litros por segundo. ¿Ok? Fíjense, litros por segundo, una velocidad de 10 litros por segundo. Pero la cantidad de aire que mete es de apenas 4 litros, cuando debería ser de casi 5. Aquí tienes el cálculo teórico. Este cálculo está hecho para cada individuo en base a su edad, peso, talla y sexo. Entonces, es un valor muy personalizado. Entonces uno esperaría que esta persona tenga 5 litros, pero tiene apenas 3,86. Eso es un 78%. Esto nos lleva a que esta persona, como no puede meter volumen, tiene un cuadro de restricción. Diagnóstico de este paciente es restricción ligera, porque no puede meter suficiente volumen. Aquí tenemos otro caso, pero fíjense la curva, es muy distinta. Vamos a volver a ver la anterior. Vean curva con mucho flujo, el flujo es alto, pero mete poco volumen. En este caso, mete poco volumen también, pero no tiene flujo alto. ¿Qué está pasando acá? Bueno, que esta persona tiene un cuadro obstructivo. ¿Cómo lo sé? Porque cuando yo busco el volumen expiratorio forzado del primer segundo, está disminuido. Tiene un 58% de lo que debería tener. Y cuando mido el volumen o la capacidad vital, que sería esta capacidad vital forzada, estas siglas son un poco distintas porque están en inglés, también está disminuida, está en menos de 80. Este paciente lo podemos catalogar de la siguiente manera. Vamos a decir que tiene una restricción ligera porque tiene disminuida la FBC, está disminuido, y también podemos decir que tiene una obstrucción severa porque tiene bastante comprometido el flujo o la expiración. Fíjense que para la poquita cantidad de aire que mete, tarda mucho en eliminarla. Bueno, hasta acá hemos llegado con esta clase de mecánica y espirometría. Espero que puedan revisarla, que queremos hacer la tutorial esta misma semana. Y desarrollar una actividad práctica que la vamos a coordinar junto con la delegada. Vamos a despedirnos.